De ahí se dice que su realidad es interindividual. El nacionalismo es uno de esos conceptos que nos afecta vital y socialmente. Dado que tratamos de conceptos, estaría bien que siguiéramos los principios socráticos y entonces empecemos por averiguar de qué estamos hablando. Así es que nos vamos a asomar a la RAE y vemos que tiene dos acepciones el término nación. El primero de ellos es entidad jurídica y política formada por el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Es decir, que define con pautas objetivas lo que es un concepto abstracto. Esto es un terreno muy resbaladizo porque normalmente se suele acabar en dogmatismos, pero dejando a un lado ese riesgo, vamos a ver si esto responde realmente a las dudas que nos puede plantear el concepto. Y podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, en el proceso político que estamos siguiendo en la Comunidad Europea, ¿podemos hablar de un nacionalismo europeo emergente? Y si es así, ¿es en menoscabo del nacionalismo de los países que la integran, como puede ser el de Francia, el de España o el de Alemania, etcétera? Si un país conquista a otro y le impone su gobierno, le impone sus leyes, le impone su lengua, el país conquistado debe abandonar automáticamente su nacionalismo y asumir el del país conquistador. Y si no es así, ¿en cuánto tiempo debe tardar para asumirlo? ¿Y puede haber nación sin nacionalismo? Y al revés, ¿puede haber nacionalismo sin nación? Y aún más, ¿podemos limitar la definición de este concepto a aspectos simplemente territoriales y administrativos? La otra definición que plantea la RAE es conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma, tienen una tradición común y ocupan un mismo territorio. Durante los siglos XIX y una buena parte, la mayoría del siglo XX, fueron muchos los pensadores e historiadores que coincidieron con esta definición. Incluso hubieron algunos que le añadían una misma religión y un pasado histórico compartido. Pero en Estados Unidos hay diferentes etnias y diferentes sensibilidades religiosas. Y en países como Suiza y España, entre otros muchos, se hablan varias lenguas. Y eso supone forzosamente que haya tradiciones distintas y un pasado histórico no totalmente compartido. Está claro que la RAE nos ha apuntado algunas ideas, pero no nos ha llevado a una definición que pudiéramos considerar absoluta. El filósofo e historiador Ernest Renan, en una conferencia que impartió en 1882 en la Sorbona, que trataba sobre nación y nacionalismo, nos dijo: cuando se lleva a la exageración, se encierra en una cultura determinada tenida por nacional, se limita, se enclaustra, se abandona el aire libre que se respira en el vasto campo de la humanidad para encerrarse en los convertículos de lo compatriotas. Nada peor para el espíritu, nada más lamentable para la civilización. Y al final de su disertación, él terminó con su famosa conclusión: la nación es un plebiscito cotidiano. La nación es un plebiscito cotidiano. Es evidente que el pensador decimonónico lo que hacía era alertar a sus conciudadanos sobre el riesgo que suponía limitar el concepto de nacionalismo a aspectos discriminatorios, como puede ser la etnia, el territorio o la lengua. Y no iba demasiado descaminado, puesto que años más tarde, en pleno siglo XX, sabemos la tremenda tragedia que se vivió en Europa. Así es que, para él, lo importante era que la nación debía ser lo que quisieran los ciudadanos. Ortega y Gasset también entró en esta lid, y para él una nación es un proyecto sugestivo de vida en común, algo así como el matrimonio.
Vamos a ver si desde el punto de vista sociológico podemos avanzar algo. Cuando hace casi 12.000 años se inició el proceso de sedentarización, se comenzó a crear un vínculo de hierro entre la tierra y los humanos, y también entre ellos mismos. La razón era obvia. Su supervivencia dependía de defender la tierra sobre la que se asentaban. Pues bien, ese vínculo se ha mantenido a lo largo del tiempo, y en la sociedad actual, a pesar de que es mucho más compleja y sofisticada de lo que pudiera ser la de aquellos primeros agricultores, se mantiene, porque seguimos sintiéndonos vulnerables, seguimos sintiendo la necesidad de la protección del grupo y seguimos sintiendo la necesidad de estar unidos ante una amenaza exterior. Ese pegamento, esa argamasa, es la esencia del nacionalismo. Pero claro, en sí mismo, planteado así, parece algo descarnado y entonces parece necesario el involucrar otros conceptos que lo enriquezcan. Y así se nos habla de etnia. Pero resulta que uno de los comportamientos más constantes de los humanos desde siempre ha sido el mestizaje. Luego se nos habla de territorialidad. Bueno, pero las fronteras que conocemos de los países que nos envuelven, que nos rodean, son siempre o han sido siempre el límite de expansionismo que tuvieron otros que nos precedieron, no nosotros. Pero no solo eso, es que esas fronteras en demasiadas ocasiones se trazaron con sangre y en ningún caso se preguntó la opinión o lo que pensaban los que quedaron a un lado o a otro de esa línea imaginaria. Y por último se habla de lengua, pero la lengua la impusieron siempre los conquistadores. Bueno, pues con todos estos conceptos es con lo que se conforma lo que conocemos como nación, que es en sí mismo algo creado. Casi podríamos decir algo imaginado, porque en cualquier lugar del mundo, de cualquier país donde en estos momentos se esté rindiendo honores a una bandera que representa una nación y consecuentemente un nacionalismo, ¿qué pensarían los habitantes de ese lugar hace 5, 10 o 15 siglos? Aceptar estos principios nos llevan a una paradoja. Si es así, debemos de sentirnos solidarios y sentir simpatías por gente a la que seguramente nunca llegaremos a conocer. Y al mismo tiempo, y lo que es más terrible, si pensamos así, deberemos de sentir recelo y en ocasiones odio o desprecio por otras gentes a la que nunca llegaremos a conocer tampoco. A este respecto, el profesor Álvarez Junco nos dice: la nación no se sostiene desde el punto de vista intelectual o racional, pero son atractivos desde el punto de vista existencial. Y luego continúa diciendo: nadie duda ya que el sentimiento nacionalista sea histórico, creado culturalmente y, por tanto, manipulable. Y es así, porque cualquier gobierno de cualquier Estado, sea democrático o totalitarista, da exactamente igual, debe de preocuparse, por encima de todo, que las gentes se adhieran al sistema, que no se dude de su legitimidad y, por encima de todo, que no se dude de su identidad nacional. Es por ello que nunca alentarán que la educación se base en el pensamiento o se fundamente en el pensamiento crítico. Al contrario, de alguna manera se intervendrá en la educación para que se acepten como verdades incontestables esos principios nacionales que se quieren transmitir. Luego, aparte de la intervención en la enseñanza, se recurrirá a otras acciones complementarias, como puede ser ceremonias institucionales, fiestas de carácter nacional, monumentos, etc. Pero, sobre todo, se recurrirá al mito histórico, porque, si reparamos en ello, en la historia, en los fundamentos y en los orígenes históricos de cualquier país,
veremos que con mucha facilidad encontramos grandes epopeyas, grandes gestas, actos heroicos extraordinarios, comportamientos desprendidos, y seguro que pudo haberlos como en cualquier otro comportamiento humano. Pero esos periodos suelen haber siempre grandes intereses de por medio, y cuando eso sucede, lo que más suele haber son comportamientos ciertamente mezquinos, porque lo que buscan es el enriquecimiento y o el poder. Cosa distinta es cómo se interpreten luego. Y sobre esto, precisamente, vamos a recurrir a Juan de Mariana, que fue un jesuita historiador que en el siglo XVI, ya en el siglo XVI, nos dijo: concedido es a todos y por todos consagrado los orígenes y principios de su gente, y hacellos muy más ilustres de lo que son, mezclando cosas falsas con las verdaderas. Porque las naciones, en realidad, son todas el resultado de un cúmulo de circunstancias históricas. Y esas circunstancias históricas están provocadas por determinadas causas que generalmente suelen ser la imposición de la fuerza, el abuso de poder, políticas matrimoniales en muchas ocasiones endogámicas, el capricho del monarca de turno, simplemente el azar. Por ejemplo, Alfonso VI de Castilla, cuando se casó su hija Teresa con el duque Enrique de Borgoña, le regaló el condado de Portugal. El hijo de este matrimonio fue Alfonso I, rey de Portugal, es decir, allí nació el reino de Portugal. Años más tarde, Alfonso X el Sabio le regaló a su hija ilegítima Beatriz, cuando se casó con el rey Alfonso III de Portugal, el Algarve. Quiero pensar que si estos dos reyes se hubieran limitado a regalarle una cubertería a sus hijas, actualmente Portugal podría ser parte de España. Otro ejemplo, cuando murió Carlos II el Hechizado, estalló la Guerra de Sucesión. Pues bien, el 11 de abril de 1711, a miles de kilómetros de aquí, de la península ibérica, murió un señor que se llamaba José. Este señor era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Murió sin hijos. Entonces su heredero debía de ser su hermano, el archiduque Carlos de Habsburgo, pero ese era uno de los dos pretendientes a suceder a Carlos II el Hechizado. Como aquello realmente fue una guerra europea, las potencias europeas que estaban involucradas en este tema se reunieron también a miles de kilómetros de aquí, en Utrecht, y allí, después de repartirse el botín que estimaron conveniente, decidieron que quien heredara o sucediera a Carlos II fuera Felipe V. Esto es algo así como el efecto mariposa. Un señor que no tiene nada que ver con esto se muere, provoca que otros señores que tampoco tienen nada que ver con esto se reúnan y decidan cómo tiene que funcionar en el futuro. ¿Y si hubiera vivido el hijo que tuvo Fernando de Aragón con Germana de Foix? Bueno, sucesos como estos los hay a cientos en la historia de cualquier país. Entonces, entendemos que desde el punto de vista racional es difícil mitificarlos. Esa aleatoriedad a lo que invita es a relativizarlos. Sin embargo, es cierto que a pesar de ese zigzagueo del curso de la historia, hay quien lo considera que existe un determinismo, hay quien considera que existe un determinismo en ese curso y acaba idealizándolo. Y aún hay otros que a lo mejor se escudan dentro de ese determinismo porque realmente ellos interiormente no se plantean ninguna duda porque lo tienen muy claro. Para ellos el principio de nación y nacionalismo empieza y termina en saber quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, qué es lo mío o lo nuestro y qué es lo de los demás. Una vez más, el catedrático e historiador Álvarez Junco nos alumbra con su sabiduría y se pone en las antípodas de estos últimos. Entonces, él considera que frente al sentimiento nacionalista se alza arrolladora la corriente de los cambios sociales, la libertad, los derechos individuales y las exigencias personales de realización vital plena.
Bueno, una última observación antes de entrar en el fondo de la materia que nos ocupa. Vamos a utilizar el término España con distintas connotaciones a lo largo de la charla. En ningún momento responde a lo que piense la totalidad de la población de la época en la que se esté haciendo la cita. Al contrario, responderá a lo que piensen generalmente unas élites determinadas, que pueden ser poetas, escritores, eclesiásticos, pero jamás la gran mayoría, porque la gran mayoría siempre ha vivido, hasta hace relativamente poco, en lo que se llama comunidades íntimas. Por ejemplo, en el medievo pues lo hacían bajo el cobijo de los castillos donde estaban los feudales de quienes dependían. Luego, poco a poco, se fueron trasladando a aldeas, villas, pequeñas ciudades. Y en esos círculos sociales limitados es donde la gente encontraba respuesta a sus necesidades materiales y psicológicas. Es allí donde sentían que más o menos tenían asegurada su supervivencia y desde luego tenían respuestas a sus necesidades afectivas. Sabían que existía una autoridad superior más allá de su pequeño mundo, la del rey, pero de ese preferían saber poco, porque cuando tenían noticia de él era para pagar impuestos o porque había alguna leva que terminaba rompiendo su familia y en muchas ocasiones para siempre. Bien, esta gente evidentemente de conceptos nacionales o nacionalistas durante muchísimo tiempo pues ni pensar en ellos. El término España, el origen inmediato del término España está en Hispania, que es el nombre con el que los romanos conocieron a nuestra península. Hispania quiere decir tierra de conejos. Lo atestigua así Julio César, Cicerón, Tito Livio, Plinio el Viejo, Cátulo y Catón. Y no solo eso, hay monedas acuñadas en la época de Adriano en la que aparece o se representa a Hispania como una dama y a sus pies hay un conejo. El nombre lo tomaron los romanos de los cartagineses, pero es muy antiguo. Es íbero y ya más de 1000 años antes de Cristo aparece en textos ugaríticos. Recordemos que los fenicios eran un pueblo cananeo que vivía en la parte oriental, en el Mediterráneo oriental, entre lo que actualmente es Siria y Palestina. Eran marinos y eran comerciantes. Han habido otras traducciones de esta expresión. En el siglo XVIII se tradujo como Tierra del Norte y hace muy poco, en el año 2000, se tradujo como tierra donde se forjan los metales. Hay otros que consideran que el origen no es fenicio y que viene del Hispalis, del íbero Hispalis, que quiere decir ciudad de Occidente, y otros que de Hispalo, que es un rey legendario que se decía de él que era hijo de Hércules. Hay más teorías, incluso las que lo hacen derivar del euskera, entre ellas una del mismísimo Unamuno, que decía que viene o procede de España, que quiere decir labio. Bueno, de una manera o de otra, lo que está claro es que actualmente la mayoría de los filólogos y los historiadores, la acepción que aceptan es esta, la que ven en pantalla, y la traducción que aceptan también es tierra de conejos. De cualquier manera, el nombre de nuestro país lo puso un pueblo que vino a mercadear, a comerciar y que en alguna medida nos colonizó, y lo impuso otro pueblo que vino a conquistar la península. De cualquier forma, este nombre es un topónimo, era un topónimo. Quiere decirse que lo que pretendía era identificar un lugar, como por ejemplo ahora cuando llamamos el Sáhara. El Sáhara no es ninguna nación, ningún país, el Sáhara es un territorio. Bueno, pues este término en aquella época era eso, era un topónimo. Y precisamente de lo que vamos a tratar es de cómo ese topónimo en algún momento llegó a ser el nombre de una nación. Y vamos a partir del siglo V. El siglo V, Roma ya estaba en plena decadencia y en un proceso irreversible de ella.
Tanto era así que las tribus bárbaras del centro de Europa y del este avanzaban, aprovechándose de la debilidad de los romanos, e iban conquistando terreno. En ese siglo, en el siglo V, en la península ibérica llegaron a entrar, o sea, que llegaron a la parte más occidental del imperio, donde terminaba el mundo conocido. Pues como digo, en ese siglo llegaron a entrar los suevos y los vándalos astingos, que se posicionaron en la Galicia y la Lusitania. Los vándalos silingos se situaron en la Bética, y los alanos, que eran de origen iranio, lo hicieron en la cartaginense. Es decir, que los romanos prácticamente controlaban únicamente la tarraconense. Ante esta situación, los romanos pidieron auxilio o ayuda a Balia, el rey godo, que era aliado de Roma. Y así fue como en el año 416, por primera vez, los visigodos cruzaron los Pirineos. Pero 2 años más tarde, el emperador Honorio entendió que había llamado al zorro para cuidar el gallinero, y entonces pidió a los visigodos que se volvieran otra vez a la Galia, y allá lo hicieron asentándose en Aquitania. La situación en ese momento, cuando se marcharon en esta ocasión los visigodos, era que habían conseguido recuperar la Bética para los romanos y parte de la cartaginense. Pero las luchas, evidentemente, en la península entre romanos y bárbaros continuó, y unos cuantos años más tarde, los vándalos estaban en África del Norte. Los alanos prácticamente habían desaparecido, integrándose con los hispano-romanos o los hispanos, y los suevos controlaban prácticamente la mitad occidental de la península. Nuevamente los romanos llamaron a los visigodos y nuevamente los visigodos volvieron a entrar en la península, esta vez bajo las órdenes de su rey Teodorico II. Y aquello fue un cambio total. Los romanos, a partir de entonces, desaparecieron de la península. Ya nunca más volvieron a tener ningún ascendiente aquí. Los suevos mantuvieron el control sobre el norte de Lusitania, la Galicia y la cornisa cantábrica, y el resto pasó a poder de los visigodos. Esta situación se mantuvo hasta el siglo VI, en que los suevos perdieron su independencia y pasaron a controlarlo todo los visigodos. Con los visigodos se inició en la península ibérica una época prefeudal. La sociedad se hizo mucho más rural. Los visigodos en todo momento se mantuvieron como pueblo conquistador y como élite superior, y las clases bajas tuvieron que soportar ese yugo, siéndoles la vida bastante insoportable. Con ellos, con los visigodos, se inicia en la península ibérica lo que conocemos como el oscurantismo medieval. La monarquía de los visigodos era electiva. Eso quiere decir que cuando fallecía algún rey, normalmente asesinado, se reunían los nobles godos para escoger su sucesor, que tenía que ser de estirpe goda y de buenas costumbres. Es decir, que en los 2 siglos y medio largos que duró la dominación visigótica, ni un solo hispano-romano se ocupó de dirigir la península o de reinar en la península. Siempre fue bajo el dominio de los godos. Y en todo ese tiempo, ¿hubo algún atisbo de nacionalismo? ¿Hubo algo que nos pudiera valer para lo que estamos tratando hoy? Pues sí lo hubo. Podemos incluso rescatar algo. San Isidoro, el arzobispo de Sevilla, escribió Laudes Hispaniae, y allí leemos cosas como esta: eres, oh España, la más hermosa de todas las tierras que se extienden de Occidente a la India. Eres, con pleno derecho, la reina de todas las provincias, pues de ti reciben luz el Oriente y el Occidente. Y en tu suelo campea con exuberancia alegre y florece la fecundidad gloriosa del pueblo godo. No hace falta decir que San Isidoro era hispanogodo. Un compañero suyo en los altares, San Bonifacio, por aquella época, un poquito más tarde, hablaba de la degeneración moral de los godos. Pero no nos preocupa la falta de acuerdo entre los dos santos. La cuestión es, más allá de San Isidoro, ¿hubo verdaderamente algún pálpito nacionalista? Bueno, pues vamos a verlo. Por parte de los godos parece que no.
o de los visigodos parece que no. Ellos llamaban a sus posesiones Regnum Tolosano, reino de Tolosa o Tolosano. Y no solo eso, es que aplicaban una legislación distinta para ellos de la que aplicaban para los hispanoromanos. Eso se mantuvo hasta el año 654, en el que Recesvinto entendió que era conveniente o era mejor el unir ambas legislaciones, pero claro, esto sucedió apenas 50 años antes de la llegada de los árabes. Así es que por parte de los visigodos ellos iban a la suya, que era el dominar aquellos terrenos, aquellos territorios. Bueno, y por parte de los hispanos o hispanoromanos, recientes estudios arqueológicos establecen que o estiman que la población de visigodos estaba entre 130.000 y 150.000 individuos y la población de hispanoromanos la cifran aproximadamente en unos 6 millones. Entonces podríamos pensar que entre tanta gente, entre 6 millones, pues podían originarse colectivos que tuvieran como objetivo expulsar a los visigodos e imponer un reino que fuera autóctono. Bueno, pues los procesos de violencia interior más importantes que se conocen de la época de los visigodos son las bagaudas. Las bagaudas comenzaron en el siglo III en la Galia y no pasaron a la península ibérica hasta el V, extendiéndose sobre todo en la Tarraconense y en Baskonia. Pero no era una planificación conjuntada que pretendiera la expulsión de los visigodos, ni mucho menos. Eran bandas inconexas, aisladas, que estaban formadas por soldados que habían desertado, esclavos fugitivos, colonos que no podían soportar las cargas fiscales, en definitiva, gente que lo único que pretendía era escapar del yugo de los visigodos y querían o intentaban vivir un poco mejor. De hecho, Salviano de Marsella dijo de ellos: preferían vivir libremente con el nombre de esclavos que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres. Pero evidentemente entre ellos no había ningún movimiento de tipo nacional. Y así es como llegaron los árabes. A finales del mes de abril del año 711 desembarcó en la bahía de Cádiz Tarik al frente de 7.000 bereberes. Lo hizo en un momento en el que los visigodos estaban divididos. De una parte estaba el rey Rodrigo y sus seguidores y sus partidarios, y de otra estaban los herederos del rey Bitiza, el rey anterior a Rodrigo, que ya había muerto. Parece que fueron estos los que llamaron a Tarik para que acudiera en su ayuda para enfrentarse con el rey Rodrigo, porque aquel enfrentamiento ya tenía visos de guerra civil. Cuando se produjo el desembarco, seguramente se calculó muy bien la época o los días, porque el conde de la Bética estaba ayudando al rey Rodrigo a sofocar una rebelión de vascones a la que estaba apoyando a Gilas II, que era el conde de la Tarraconense y que se piensa que quizá era hijo de Bitiza. De cualquier forma, Rodrigo y sus huestes al final se enfrentaron con los invasores junto al río Guadalete, cerca de Jerez. La derrota fue absoluta y seguramente en aquella batalla murió el rey Rodrigo. De hecho, nunca se volvió a saber nada de él. No vamos a pararnos en detalles sobre la invasión árabe. No afecta al contenido de esta ponencia, pero sí vamos a hacer unas observaciones. Por ejemplo, asombra que solo con 7.000 hombres, con 7.000 bereberes, más otros 18.000 que más tarde aportó Musa, el gobernador de Ifriquilla, cuando llegó a la península para hacerse frente de la invasión, solo con esa gente se llegara a conquistar la península. Y aún asombra más que en apenas 3 años y medio llegaran a controlar casi la totalidad del suelo peninsular. Recordemos que a los romanos esa conquista y esa pacificación total de la península les costó 237 años. Es evidente que no tuvieron la misma resistencia.
De hecho, solo les plantearon batalla en Sevilla, en Córdoba, en Zaragoza, y aparte de la batalla de Guadalete, la otra batalla que se dio en campo abierto fue en Écija, y poco más. A esto seguramente contribuyeron dos causas. Una, que como ya hemos dicho, los visigodos estaban divididos, y la otra es que los hispano-romanos los recibieron como libertadores. Otra cosa a considerar es que aquellos invasores estaban en la flor de la vida. No tuvieron ningún inconveniente en mezclar su sangre con las mujeres hispano-romanas, como también lo harían los que, una vez culminada la invasión de los árabes, los que llegaran allí, tanto de bereberes como árabes, para asentarse. Y eso, a lo largo de casi 8 siglos de presencia en la península, supone que podemos hablar perfectamente de una población hispano-árabe. Y por último, si consideramos que la cultura forma parte de la idiosincrasia de una nación, no debemos olvidar la enorme aportación que en este campo hicieron los árabes a la península ibérica. Y tampoco que durante mucho tiempo, por lo menos durante toda la época de los omeyas y de las primeras taifas, el foco cultural más importante de Europa era Córdoba. A este respecto, la filóloga e historiadora Anne Senam nos comenta: ver la islamización de Al-Ándalus como el resultado de una invasión y de un dominio árabe parece poco adecuado para entender la complejidad de la paulatina conversión a la fe islámica y apropiación de la lengua y el alfabeto árabe, y la amplia gama de manifestaciones culturales de raíz árabe en gran parte de la península ibérica. Sin embargo, la simplificación de la narrativa oficial requiere que la islamización se entienda como una invasión o conquista que justifica e invita a creer en una reconquista del territorio. Y Anne Senam nos deja en suerte un concepto que ha sido considerado como una seña de identidad nacional, la reconquista, que requiere alguna matización. La primera respuesta armada a la invasión musulmana se produjo en el año 722 y, siguiendo a Sánchez Albornoz, los árabes nunca llegaron a ocupar las cordilleras del norte peninsular porque eran muy abruptas y hacía demasiado frío para ellos, no estaban acostumbrados a ese clima. Sin embargo, sí que realizaban aceifas todos los veranos para conseguir botín y capturar mujeres y niños que luego vendían como esclavos. Los montañeses astures, hartos de esta situación, buscaron un líder, un caudillo, que fue Pelayo, un noble visigodo. Seguramente, y parece evidente, que lo nombrarían a él precisamente por sus conocimientos militares. Era la persona más indicada para dirigirlos y hacerles frente a los árabes. Y de hecho, en Covadonga ya sabemos que les venció. Y es evidente también que aquella victoria, aparte de que les diera mucha moral, les llevaría al convencimiento de que era necesario hacerse más fuertes y crecer porque podían haber represalias en el futuro. Así es como comienza a nacer el reino de Asturias. Junto con Sánchez Albornoz, el autor Armando Vesga habla de que se instauró una dinastía visigoda. De ahí surgieron con el tiempo los reinos de Galicia, Astur-Leonés, Portugal y Castilla. Pero se abrió otro frente en el norte peninsular y de ese se encargó Carlomagno. Él consideró que era conveniente poner lo que ahora llaman un cordón sanitario o un bloque de contención, y sería mejor incluso decir una frontera militarizada. Entonces él concedió una serie de condados al sur de los Pirineos. Esos condados se fueron independizando poco a poco en la medida en que el imperio carolingio entró en decadencia. De todos esos condados, con el tiempo también, fueron surgiendo el antiguo reino de Pamplona, que luego fue el de Navarra, el reino de Aragón,
el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca y los condados catalanes. Y aún hubo otro pequeño frente que fue Vasconia. Vasconia se segregó del Reino de Aquitania. Bien, pero estos reinos y estos condados comenzaron a crecer. Hubieron dos causas que permitieron ese crecimiento. La primera de ellos fue una torpeza enorme por parte de los árabes. Cuando los árabes llegaron a conquistar el suelo peninsular, dejaron a los bereberes que se quedaran o que se instalaran en la cuenca del Duero y les dieron también las cordilleras del norte peninsular. Ya sabemos que las cordilleras nunca las llegaron a ocupar y la cuenca del Duero lo hicieron a regañadientes porque allí hacía demasiado frío para ellos. Sin embargo, los árabes se quedaron en las cuencas de los ríos que están más al sur, que eran mucho más fértiles y con un clima mucho más agradable. Así es que con el tiempo los bereberes se sublevaron. Lo hicieron en el año 740. Fueron barridos, fueron aniquilados y los supervivientes los enviaron al norte de África. Como los árabes no tenían ninguna intención de ocupar la cuenca del Duero, allí se quedó una tierra de nadie. Una tierra de nadie que evidentemente lo fueran aprovechando los reinos cristianos del norte y los condados para ir avanzando, construyendo castillos y ganando territorio. La otra causa que facilitó ese crecimiento es que en el año 755 llegó a la península un señor que se llamaba Abderramán. Este Abderramán era un superviviente, seguramente el único superviviente de la matanza que de los Omeya habían hecho los abasidas, que era la nueva dinastía califal y evidentemente eran los nuevos amos del imperio árabe. La madre de Abderramán era berebere. Así es que entró en contacto con sus parientes bereberes, también entró en contacto con algún jeque que mantenía la fidelidad a los omeyas y, encabezando y liderándolos a todos ellos, se hizo con el poder. Se hizo con el poder, pero no con la paz. Allí hubieron continuamente levantamientos y enfrentamientos internos, que duraron ni más ni menos que 150 años, hasta que Abderramán III consiguió pacificar todo el territorio. Durante todo ese tiempo, los árabes estuvieron mucho más pendientes de sus problemas internos que del hecho de que unos reinos del norte, a los que despreciaban, fueran avanzando poco a poco en una tierra que a ellos no les importaba en absoluto. Bien, podemos pensar que ese avance que estaban haciendo los reinos cristianos del norte era algo planificado, que lo que pretendía era la expulsión de los árabes en su conjunto de la península para instaurar un reino visigodo. Un reino visigodo hubiera sido tan extranjero y tan extraño como el árabe, o casi, no podemos identificarlos. Bueno, pues a lo mejor sí, pero no es lógico pensarlo así, porque aquellos reinos cristianos lo único que querían era asentarse, lo único que querían era arraigar, crecer, tener contenido. Y para eso luchaban contra quien fuera. De hecho, las luchas entre ellos mismos fueron casi continuas. El reino astur-leonés con el reino de Castilla continuamente estaban en guerra. En ocasiones se incorporaba el reino de Galicia, o el reino de Navarra, o el reino de Aragón. Y también en ocasiones, aunque fueran puntuales, alguno de estos reinos recurría a aliarse con los árabes precisamente para poder enfrentarse con otro reino cristiano. Así es que aquello parecía algo así, no era tanto, pero casi un todos contra todos. Y esto permaneció hasta el siglo XI. Algo sucedió en el siglo XI. Bueno, pues sucedió que el Papa Alejandro II estableció que sería considerado cruzada la lucha que en la península se hiciera contra el Islam, contra los árabes o contra los musulmanes. Esto no eliminó en absoluto la lucha entre los reinos cristianos. De hecho, incluso en el siglo XVI tenemos todavía luchas entre los reinos cristianos, pero sí las redujo sensiblemente y les dio un objetivo común a todos aquellos reinos y condados, y era precisamente la Guerra Santa, luchar contra el Islam. Tanto era así, tanto era un proyecto compartido por todos ellos, que aquellas gentes de distintos reinos se denominaban con un gentilicio aparentemente extraño. Ellos se denominaban cristianos.
Entonces, ¿en qué momento se les empezó a conocer como españoles? Bueno, hemos de recurrir a las rutas jacobeas. En el siglo IX fue cuando se descubrieron los supuestos restos del apóstol Santiago. En aquellos momentos reinaba Alfonso II de Asturias y no tuvo ninguna trascendencia más allá de Galicia. Ni el resto de las autoridades eclesiásticas de la península, y mucho menos las europeas, o no le dieron crédito o lo ignoraron. Y así se mantuvo hasta que a finales del siglo XI, Alfonso VI, el rey de Castilla, llegó a alianzas y a acuerdos con el ducado de Borgoña. Y allí tuvo oportunidad de entrar en contacto con los monjes cluniacenses. Los monjes cluniacenses en aquellos momentos tenían dos cosas que les preocupaban especialmente. Una sobre todo, que era la proximidad en el espacio del mundo del Islam, porque estaban perfectamente asentados en el territorio peninsular. Y la otra era el hecho de que ellos consideraban que había un cierto relajamiento en la Iglesia de Roma. Entendían que era muy importante hacer un relanzamiento de la fe cristiana. Y el hecho de que pudiera haber unos restos mortales de un apóstol, alguien que había vivido y había convivido con el Señor, con Jesucristo, era la posibilidad de crear un centro de peregrinación muy importante, y así fue. Así fue como surgieron el tema de las peregrinaciones a Santiago. Al éxito de estas peregrinaciones colaboró la publicación del Codex Calistinus. El Codex Calistinus recogía textos anteriores en los que aparecían los hechos y milagros del apóstol Santiago, y además se les incorporaba en aquella época una guía del peregrino. Bien, la cuestión es que la aportación cultural que supusieron las rutas jacobeas fue extraordinaria. No debemos olvidar que con aquellos peregrinos llegó el románico a nuestra península. Pero no solo eso. En la Galia era un territorio que había sido también romanizado, así es que allí sabían perfectamente que al sur de los Pirineos lo que habían eran hispanos. La palabra hispano, el gentilicio hispano, en lengua provenzal es español. Entonces, tanto los provenzales que venían de peregrinación como los centroeuropeos y más allá incluso, que tenían que verse forzados a pasar por la Provenza para venir de peregrinación, se familiarizaron con el gentilicio español y lo iban transmitiendo a lo largo de toda la ruta. Así es que ese término se fue popularizando, fue extendiéndose en el lenguaje popular. Cuando se le dio carácter oficial, por decirlo de alguna manera, fue en las crónicas de Alfonso X el Sabio. Allí aparece el término español y no hispani, que por ejemplo es el que aparece en las crónicas najerenses y en el de Rebus Hispaniae, que eran textos anteriores a las crónicas alfonsinas y en las que éstas se inspiraron. En todo este tiempo de lucha contra el Islam, el término España se viene utilizando de una manera más o menos regular. Por ejemplo, Alfonso VI se autoproclamó Imperator totus Hispaniae. Era a la sazón rey de Galicia, León y de Castilla. El arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, escribió la obra que he citado antes, de Rebus Hispaniae. Cuando Alfonso X el Sabio subió, o sea, se le coronó, subió al trono, los heraldos dijeron: dadle referencia y honor y obedecerle, porque nuestro rey y príncipe, es de todo el pueblo español. Y en el sepulcro de Fernando III el Santo, en la Catedral de Sevilla, podemos leer: aquí yace el rey muy honrado, don Fernando, señor de Castilla y de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba,
de Murcia y de Jaén, el que conquistó toda España. Evidentemente, podría haber muchísimas más citas. Da la sensación, y esto es una especulación, que Castilla parece recurrir a un concepto integrador para ir englobando todos los territorios que va conquistando. Y en esta actividad de conquista de territorios, evidentemente, el que se llevó la mejor parte, el que consiguió mayores logros, fue el rey Fernando III. A su muerte, en el siglo XIII, prácticamente todo el territorio español ya pertenecía a reinos cristianos, con la única excepción del reino nazarí de Granada, que quedó como tributario del reino de Castilla. Y así es como llegamos a los reyes católicos. Ya hemos visto que hasta ahora solo hay algunos indicios de una cierta identidad nacional en la que se confunde o se identifica Castilla con España, como mucho Castilla y León con España. Se nombra a España, uno no acaba de aclararse si es todavía un topónimo o empieza a dejar de serlo. Bueno, esto es lo que hasta este momento hemos podido constatar. Pero con los reyes católicos existe una consideración y, de hecho, también una convicción de que la conquista de Granada supuso el nacimiento de España y que los reyes católicos, en definitiva, fueron los forjadores del espíritu nacional. Bien, esto se podría reflexionar sobre esto. Vamos a ver, si nosotros consideramos que el hecho de que el matrimonio Fernando e Isabel tuvieran el hecho de que tuvieran una serie de reinos bajo su gobernanza, eso supusiera la creación o la aparición de una nación en su conjunto, nos deberíamos de plantear, bueno, pues tendremos que reivindicar y reclamar que nos den Nápoles y Sicilia, porque esos dos reinos formaban parte de aquel grupo. Y también deberíamos de reflexionar sobre el Reino de Navarra, porque el Reino de Navarra no estaba cuando los reyes católicos reinaron. De hecho, lo conquistó Fernando el Católico, pero años después de fallecer Isabel la Católica. De cualquier manera, eran reinos distintos, incluso países distintos. Fue Castilla y no Aragón quien conquistó Granada. Fue Castilla y no Aragón quien descubrió o patrocinó el descubrimiento de América. Y eran totalmente distintos. Los reinos de Aragón, que componían o que conformaban la corona de Aragón, hacían jurar a sus reyes los fueros. Nos, que cada uno de nosotros somos igual que vos, y todos juntos más que vos, te hacemos rey si cumples nuestros fueros, y los haces cumplir, si no, no. Tenían administración propia, tenían gobierno propio, tenían moneda propia, tenían lengua propia, y por no haber, entre Castilla y Aragón, no existía ni siquiera el derecho de extradición. Recordemos la anécdota o lo sucedido con Antonio Pérez, el que fuera secretario de Felipe II. A este se le acusó de ser el instigador del asesinato de Juan Escobedo, que era secretario de Juan de Austria. Huyendo de la justicia castellana, se refugió en Aragón. Bueno, pues a pesar de sus reiteradas peticiones, de Felipe II, que era tan rey de Aragón como de Castilla, nunca se les entregó a Antonio Pérez. Pero es que además, para que surja el concepto de nación, ha de haber una intencionalidad o una voluntad política. Y para que exista el concepto de nacionalismo, ha de haber una cantidad o una sociedad receptiva a ella. Y en aquella época no parece que lo hubiera. Por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente vivía en lo que antes hemos denominado comunidades íntimas. Estaba ajeno a estos problemas. Ni los conocía, ni sabía de qué se trataban. ¿Y los nobles? Bueno, pues sí sabemos que cuando falleció Isabel de Castilla, Fernando se quedó en la corte de Castilla. Seguramente quiso hacer valer aquel acuerdo que suscribieron los esposos en Segovia.
al tiempo tuvo que regresar a la corte de Aragón, pero no tanto por su incapacidad de entenderse con su yerno Felipe, eso ya lo sabían en vida de Isabel, o sea que lo sabían desde hacía mucho tiempo, sino por el hecho de que una buena parte de la nobleza castellana era partidaria de Felipe porque entendían que era mucho más manejable que Fernando y porque tampoco les hacía ninguna gracia que un aragonés les gobernara. ¿Y los reyes? No podemos saber lo que pensaban los reyes, es imposible. Pero sí hay algo objetivo que conocemos, y es que al año siguiente de fallecer la reina Isabel, que fue, quiero recordar que en 1504, pues al año siguiente Fernando se casó con Germana de Foix y en el contrato matrimonial dejó constancia de su voluntad de que los hijos que tuvieran en ese matrimonio heredaran sus reinos. Así es que, por lo menos, el rey Fernando, y en estas circunstancias, tampoco estaba por esa labor. Así es como había muerto también Juan, el primogénito varón, el hijo varón, que habían tenido los reyes católicos, resulta que aquella política matrimonialista que tanto fomentaron tanto Isabel como Fernando, al final resultó en cierta medida un fracaso personal, porque con ellos terminó la dinastía de Trastámara y todas aquellas posesiones, todos aquellos reinos pasaron a los Habsburgo. Así es como un rey, Carlos I, nacido en Gante y educado en Gante, bueno, pues pasó a ser rey de Castilla y Aragón. Este fue un rey que la mayor parte de su reinado vivió con una escala de valores perfectamente claro. Lo que más le preocupó, ya digo, durante una buena parte de su reinado era el Imperio Romano Germánico. Esa era su gran preocupación. Y hay otra cosa que nos llama la atención sobre este rey. Desde Carlos I, tanto Aragón como Castilla participaron en todas las guerras importantes que se produjeron en Europa hasta las guerras napoleónicas. Y salvo en esta última, en ningún caso defendieron la unidad nacional, sino que defendieron los intereses del rey de turno, el que fuera. Otro aspecto que debemos destacar de esta época es la cuestión religiosa. Ya hemos dicho el impacto que en el siglo XI hubo en la sensibilidad religiosa tanto en el Reino de Castilla como en el de Aragón, como consecuencia de la calificación de cruzada, como el hecho de la peregrinación a ver el sepulcro de Santiago. Aquello impulsó muchísimo la religiosidad de las gentes. Bueno, pues con los reyes católicos hubo otro salto cualitativo en este sentido. Y ello fue por algunas medidas que tomaron, por ejemplo, fue la expulsión de los judíos, la instauración de la Inquisición y el pragmatismo de la conversión forzosa de los musulmanes, que Castilla la puso en marcha en el año 1502, Aragón lo hizo algo más tarde, bastante más tarde, en el año 1526. Así es que en aquella época no solo era obligatorio ser católico, sino que había que estar demostrándolo cada día. Sobre esa subordinación al mundo espiritual, Juan de Mariana, el jesuita Juan de Mariana, nos dice: por esto se reconoció la necesidad de establecer una sola cabeza a quien estuviesen confiada la organización de la Iglesia, la conservación de las antiguas ceremonias y la defensa de las leyes, cabeza a la cual obedeciesen todos los príncipes de la tierra y respetasen todos. La vida durante aquellos siglos había ido haciendo poco a poco más urbana y como consecuencia de ello había ido creciendo se había ido fortaleciendo una clase media cuyas prevalencias eran el sentimiento religioso y la sumisión al rey. Si
estos sentimientos son suficientes para darles carácter de nación, de vínculo nacional, bueno, pues debemos remitir a aquellas fechas el nacimiento de la nación española. Sin embargo, es discutible porque realmente el sentimiento religioso de ninguna manera es nacional, por el contrario, es internacional. Nadie puede ponerle fronteras ni vallas al sentimiento religioso. Así es que solo nos quedaríamos con la sumisión al rey. Y pensar que Castilla y Aragón iban a sentirse una sola nación por el hecho de tener, por ejemplo, un rey que nació en Gante, se crió en Gante y de las lenguas que se hablaban en la península tan solo conocía una y bastante mal, que era el castellano, bueno, pues evidentemente no es válido para considerarlo como un nacimiento del sentimiento nacional. Pero en España, ya con los Austria, se va hablando, en los reinos, se va hablando de España con un sentimiento diferente o un sentido diferente al topónimo. Es cierto que es en círculos literarios, es de una forma retórica, sobre todo es más en Castilla, y desligado de la figura del rey, aunque nunca contrapuesta a él. Y así es como se van conformando un sentimiento colectivo fundamentado en monarquía y religión. De tal manera que Ricardo García Cárcel dice que la palabra España, hasta entonces de uso casi exclusivamente geográfico, se va cargando de connotaciones políticas. Y así es como llegamos a la Guerra de Sucesión. Ya conocemos la carambola que se tuvo que producir para que Felipe V llegara a ser rey de Castilla y Aragón. Y también sabemos que los reinos que conformaban la corona de Aragón fueron en todo momento partidarios de Carlos de Habsburgo, el otro pretendiente. Así es que en cuanto Felipe V tuvo poder y oportunidad para ello, comenzó a publicar los decretos de nueva planta. Seguramente para castigar la traición de estos reinos. Hay quien dice que realmente lo único que hizo fue aplicar el centralismo que su abuelo Luis XIV ya había impuesto en Francia. Es posible, pero contradice a esta tesis el hecho de que Navarra, el reino de Navarra, que había sido partidario de Felipe V en esta contienda, mantuviera sus fueros y de hecho aún los tiene. De cualquier forma, da igual, que fuera por una causa o por otra, el hecho concreto es que ahí están los decretos de nueva planta, que, entre otras cosas, afectaron profundamente, evidentemente, a la corona de Aragón y, entre otras cosas, supuso, evidentemente, la pérdida de los fueros, la pérdida de las instituciones, la pérdida de la capacidad de legislar. A estos reinos se les aplicó, con algunas excepciones, se les aplicó el sistema jurídico castellano y se instauró el castellano como lengua administrativa. El hecho concreto es que la corona de Aragón, los reinos de la corona de Aragón, como tales, desaparecieron. Y entonces, aunque nominalmente se mantuvieron, pero de hecho desaparecieron. Y ahora nos preguntamos, ¿podemos hablar ya de una nación española? Porque realmente esa voluntad de administración común se ha venido manteniendo desde entonces más o menos. En mi opinión, sí. Yo creo que en estos momentos ya podemos hablar de una nación del conjunto de Castilla y Aragón. Pero entiendo que no de un nacionalismo. Porque realmente, ¿qué había sucedido? Bueno, a Felipe V le habían regalado la corona. Él se sentía muy vinculado a Castilla, y es lógico, porque Castilla le apoyó desde el principio, y él lo que había hecho era castellanizar Aragón y aplicar una fuerte centralización evidentemente en Castilla. Y en este proceso, ¿alguien pensó en definir una identidad nacional? Bueno, pues seguramente el reino. Sabemos que Felipe V tenía crisis depresivas, se les sorprendió en diversas ocasiones llorando en sus aposentos y estaban provocadas por la enorme nostalgia que tenía de su país de origen. Tanto es así que en un momento determinado ordenó construir el Palacio de la Granja de San Ildefonso
precisamente porque quería tener algo así como una copia de su añorado Versalles. Y también sabemos que en los últimos años se volvió loco y así reinó. Así es que no, si el que llevaba la carreta no iba en esa dirección, pues parece que no. Con Felipe V no hubo visos de crear un espíritu nacionalista. Pero podemos preguntarnos, ¿esa centralización podía facilitar a futuros gobernantes la creación de un nacionalismo español? Sin ninguna duda, pero no a sus inmediatos sucesores. A Felipe V le sucedió su hijo Fernando VI. Fernando VI era hijo de un francés y de una italiana. Reinó pocos años y también se volvió loco. A él le sucedió su hermano, o hermanastro, Carlos. Este Carlos fue un profesional de la realeza. Este fue Carlos I de Parma, fue Carlos VII de Nápoles, luego fue Carlos V de Sicilia y al final se llevó el premio mayor. Fue Carlos III de Castilla y Aragón, que ya podríamos llamar España. Pero él pudo impulsar algún nacionalismo y, en todo caso, ¿qué nacionalismo? Porque pasó por muchos países, o por varios países. Y a este le sucedió Carlos IV, su hijo Carlos IV, del cual no vale la pena ni hablar. Así es que parece ser que estos reyes de la dinastía borbónica, por las circunstancias propias y suyas, no alentaron ningún impulso nacional. Y así es como llegamos al siglo XIX, que entró con un acontecimiento muy importante, que fueron las guerras napoleónicas. Y estas sí impulsaron y desarrollaron un fuerte espíritu nacional. Ante la ocupación de la península de las tropas francesas, se crearon como un frente político lo que eran las juntas locales. De ellas nacieron las juntas provinciales y más adelante, en septiembre de 1808, surgió de allí la Junta Central. Esta Junta Central, en un momento determinado, estableció que era muy conveniente el convocar Cortes Generales. Y fue el Consejo de Regencia, que se creó en enero de 1810, sustituyendo a la Junta Central, la que llevó a cabo este proyecto, convocando Cortes en Cádiz, que era la única parte del territorio peninsular que no estaba ocupada por los franceses. Superados los problemas lógicos de la elección de diputados y del desplazamiento hasta aquel lugar, al final comenzó el periodo constituyente. Aquella gente no tenían otra cosa que hacer, estaban desplazados, estaban fuera de sus casas y de sus familias, no tenían otra cosa que hacer en todo el día que hablar de política. Lo hacían en las sesiones de Cortes, lo hacían en los cafés, en las tertulias, en los mentideros al uso, siempre estaban hablando de política, pero en una situación muy peculiar, bajo la presión de la amenaza constante de las tropas francesas. Y en esa situación, en ese contexto, en ese ambiente, con esa presión, se gestó con mucha rapidez un fuerte espíritu nacionalista. Porque, como afirma Álvarez Junco, el profesor Álvarez Junco, cualquier observador de los fenómenos nacionales sabe bien lo mucho que une un enemigo común. Y el soporte de esa nueva forma de convivencia lo tenemos en lo que salió de aquellas sesiones de Cortes, en la Constitución del 19 de marzo de 1812, la que conocemos como la PEPA. Aquellos diputados, la tarea de aquellos diputados fue unir, limar diferencias, vincular a todos y subirse al tren del liberalismo. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española decretan la siguiente Constitución. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación española es libre e independiente. No es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La soberanía reside esencialmente en la nación y, por lo mismo, pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer leyes fundamentales. La nación está obligada a conservar y proteger
con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. No es extraño que Fernando VII, en cuanto tuvo oportunidad para ello, 2 años más tarde, la aboliera. Pero ahora hay otra cuestión que llama nuestra atención. ¿El resto de los españoles participaba de este pálpito nacionalista? Bueno, vamos a analizarlo. Lo primero que llama la atención es la guerra de la independencia. ¿Independencia de quién? Porque España no formaba parte de ningún imperio, así es que no necesitaba independizarse de nadie ni plantear ninguna guerra de secesión. La intención de Napoleón, por lo menos a la vista de los hechos, de lo que se conoce, es que quería poner al frente de la monarquía española alguien en quien confiara absolutamente, y para él nadie mejor que su hermano, que no se pudiera levantar en ningún momento contra él y que si alguna vez lo necesitaba pudiera recurrir a él. De hecho, en el acta de coronación de José Bonaparte queda explícitamente claro la independencia y la integridad de España. Pero es que además aquello fue una guerra europea, se trataba de Napoleón contra todos, y España fue una parte, cierto que con el tiempo una parte importante del escenario en el que se libraron todos estos enfrentamientos. Porque, de hecho, con excepción de Bailén, en todos los enfrentamientos, en todas las batallas en campo abierto que se dieron en el suelo peninsular, fue Wellington el que se enfrentó a los franceses al mando de tropas inglesas, en las que habían ingleses, portugueses y españoles. La población, en alguna medida, estaba dividida, hasta el punto de que Jovellanos se atrevió a decir que aquella contienda era una guerra civil, lo cual, desde nuestra óptica actual, no solo es exagerado, es que evidentemente no es cierto, porque lo real es que la inmensa mayoría de los españoles estaban en contra de los invasores y, de hecho, existió un levantamiento popular. Pero, ¿cuáles podrían ser las causas de ese levantamiento popular? Bueno, pues las que se consideran son la galofobia. El político e historiador Cangas Argüelles, sobre la galofobia, dice: la expresión dominante de la galofobia relegó a un segundo plano la expresión de apego o fidelidad al rey de España. Esa galofobia o xenofobia, en definitiva, tenía su justificación porque los abusos, violaciones, brutalidades, pillaje y arrogancia de la tropa francesa eran continuas. Por ello, en alguna medida, aunque hubo otra causa, se provocó el levantamiento del 2 de mayo en Madrid y por ello también en una buena parte del suelo español surgió la lucha de guerrillas. Otra causa de ese levantamiento popular fue que el pueblo se identificó con la familia real. En ella veía un rey débil y cornudo, una reina casquivana e infiel, un favorito, que era Godoy, que era un gigoló ambicioso, y veían un joven príncipe, Fernando, al que querían ver reinar. De esa percepción que tenían de la familia real surgió el levantamiento de Aranjuez y días más tarde el 2 de mayo en Madrid. Y otra causa de ese alzamiento popular fue también la cuestión religiosa. Los franceses se les consideraba hijos de la Ilustración, así es que eran tenidos como deístas, herejes, ateos y apóstatas. De eso se encargaban los ministros de la Iglesia de recordarlo continuamente, pero tampoco hacía falta, porque realmente las destrucciones y profanaciones de templos y el expolio de imágenes y de pinturas sacras ya era suficiente para despertar la indignación y el escándalo prácticamente de todos los españoles. Pero en el levantamiento popular cuesta encontrar motivaciones nacionales o nacionalistas. Sin duda las hubo, pero son poco perceptibles, porque el estallido de nacionalismo se produjo en Cádiz. Las comunicaciones, por las circunstancias de la época, eran difíciles. Así es que de Cádiz se iría expandiéndose poco a poco durante la guerra ese sentimiento nacionalista, y ya con más fuerza cuando terminó, y sobre todo en círculos liberales.
Y no olvidemos que cuando Fernando VII abolió la Constitución de 1812, estalló el entusiasmo popular. Pero aun con todo ello, esta Constitución, la PEPA, la de 1812, fue una declaración de principios nacionales y nacionalistas, una revolución liberal y, en definitiva, un hito histórico. Solo cuando llega a establecerse una relación directa entre los ciudadanos y la gobernanza de un territorio, puede comenzar a hablarse de nacionalismo. Y una vez más, el profesor Álvarez Junco nos ayuda a terminar esta charla. Solo una vez convertido el conjunto de los ciudadanos en sujetos de derechos políticos, se llegaría al principio de las nacionalidades. Gracias. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que has hecho un repaso y todos hemos aprendido mucho más. Y ahora, como es nuestra razón de ser, damos la voz a cualquier persona de las que hay aquí presentes para hacerte las consultas que tenga conveniente. Aquí, Ramón, y después. Me gustaría comentar que si comparamos el inicio de la historia de este barrido histórico tan bueno entre los fenicios y ahora, hay unos puntos que me suenan como comunes, porque los fenicios conquistaban, en realidad no conquistaban, comerciaban, iban a los lugares, en fin, de hecho fueron contratados también por los egipcios para otras historias, pero actualmente parece ser que los fenicios son las grandes instituciones que son virtuales, que ya no están ubicadas en un lugar concreto y son los que mueven el poder. O sea, las invasiones de ahora son invasiones económicas o mercantiles, ¿sabe? Y me recuerda los nuevos fenicios. O sea, en fin, no digo nada más. Muchas gracias, Ramón. Aquellos fenicios ya desaparecieron. Estos son otros. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Como comprenderá, las preguntas serían extensas y muchas. Voy a centrarme en una, en uno de los elementos que usted ha comentado de pasada a lo largo de su conferencia, que es el componente religioso de España, en concreto cristiano y más en concreto todavía, y es lo que explica, como usted ha dicho, los enfrentamientos o las guerras que habían entre los reinos cristianos, que en aquel entonces eran enfrentamientos entre católicos y arrianos. Y este elemento, que se remonta al mismo momento en que Roma es ya considerada la religión cristiana, y en concreto la católica es considerada la religión del Estado. Estamos hablando del 323. El modelo que tenían los reyes católicos no era un modelo recibido por ciencia infusa. O sea, ellos, y en concreto sus dos principales asesores, y en especial el cardenal Cisneros, tenían ese modelo como referencia. O sea, la diócesis de Hispania no solo era un elemento administrativo del Imperio Romano, todos los españoles de entonces, que usted ha dicho que no tenían un concepto de España, lo tenían porque se sentían romanos y cristianos católicos. Desde ese punto de vista. El concepto de Rex Hispaniae, que San Isidoro menciona en sus etimologías, lo empleaban los reyes también. Por lo tanto, y esta es mi pregunta, no quiero extenderme más, España tiene 2000 años. ¿Piensa usted que estoy equivocado? ¿Ha dicho que España tiene 2000 años? Cuanto menos. 2000 años. Mire, yo le voy a dar mi opinión al respecto.
Está Luis. Sí, ya lo sé que está. Vamos a ver. Fíjese que yo en la primera parte de mi intervención he hablado de que el concepto de nación y de nacionalismo también es un concepto abstracto. Y un concepto abstracto, cualquiera, es un concepto subjetivo. Y un concepto subjetivo quiere decir que cada uno lo aprecia como cree que lo debe de apreciar. Yo, esta tesis que usted apunta la he leído también, o sea, la he visto también. Hay quien apunta que los propios, que con los reyes godos nació España también. Y bueno, quiero decir que y son todos puntos de vista lícitos y todos respetables, todos absolutamente. Claro, depende de qué consideremos que es nación o no. O sea, ¿cómo definimos cada uno lo que es nación? Porque al ser concepto abstracto se presta a que uno lo interprete que la nación es una cosa y otro interprete que la nación es otra cosa distinta. Fíjese que yo he terminado realmente con dos citas que es verdaderamente como algunos pensadores e historiadores actuales consideran que eso es nación y nacionalismo, yo me identifico con ellos. Entonces, con este concepto de nación no podemos remontarnos a esos 2000 años. Con otro concepto de nación sí, y es perfectamente lícito. O sea, depende de cómo lo entendamos cada uno. Porque no es un hecho objetivo. Al no ser un hecho objetivo, bueno, cada uno tiene una percepción distinta. Claro. Como estamos hablando de la nación española, en el caso concreto de la nación española, el concepto es objetivo. Si hablásemos de Francia, la nación francesa, también tiene como tal, como nación francesa, es muy posterior, porque previo a la nación francesa estaban las Galias y la Galia era un conjunto de reinos. Pero por la vía documental de textos, usted ha mencionado el concepto de Rex Hispaniae, el concepto de diócesis española. Esto es objetivo. No. Esto no es vamos a ver. Opinable. No, bueno, bien. No, vamos. El hecho en sí. El hecho en sí no. El hecho en sí no. Ahora, si ese hecho se vincula al concepto de nación, eso ya es opinable. Vamos a ver. El concepto de nación española, como de cualquier otra nación, es un concepto abstracto. Y entonces, permítame que le diga cómo lo veo yo. El conjunto del conocimiento de cualquiera de nosotros, de usted, de mí, de cualquiera de los presentes, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Lo que se puede llamar conocimiento consciente, que se llama también conocimiento heredado, los biólogos lo llaman conocimiento heredado, que es lo que viene con nuestros genes, con nuestro organismo. Nosotros sabemos perfectamente cómo cerrar una herida superficial, cómo llevar oxígeno y nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Eso lo sabemos nosotros perfectamente, pero no somos conscientes de ello. Y sin embargo, lo hacemos muy bien. La otra parte del conocimiento es el conocimiento consciente, que se le llama también conocimiento adquirido. Bueno, pues ese conocimiento adquirido, a su vez, se divide en dos grandes grupos, que son los conocimientos objetivos y los conocimientos abstractos o subjetivos. Los conocimientos objetivos son los que existen, lo creamos o no lo creamos, porque son independientes del individuo. Por ejemplo, la ley de gravedad. Da igual que los casi 8.000 millones de personas que viven en este planeta la nieguen. Eso es un hecho objetivo. Da lo mismo que nadie crea en ella, está ahí. Pero todo aquello que para que exista hace falta gente que crea en ello, es subjetivo, es abstracto. Y es así. Y lo que es subjetivo y es abstracto depende de la percepción de cada uno, que la considere de una manera o lo considere de otro. Yo he apuntado algunas formas en las que se ha definido el concepto de nación. Bien, y yo al final de la intervención he terminado con otra forma de entender el concepto de nación, que es el que he puesto ahí. Y ya está. Y conste que entiendo que tan lícito es uno como el otro. ¿Por qué? Porque no son objetivas en sí mismas, no son verdades objetivas e incuestionables, no lo son. Son cosas que se aprecian. Unos los aprecian de una manera, otros de otra. Bueno, pues
Es así, y no es de otra manera. Y me da lo mismo que la nación sea española, que la francesa, que la búlgara. O sea, no estoy centrándome en ninguna específicamente. ¿Alguna pregunta más? Pasa allí. Buenas tardes. En su disertación he echado de menos una definición que considero muy importante para poder llegar a entender qué es una nación, que es la definición que dio en su momento Max Weber cuando hablaba de que la nación es la vocación que tiene un pueblo para formar un Estado. Creo que ese es un punto axial para poder llegar a entender el por qué unas son naciones y otros son estados. El pueblo kurdo no es un estado, pero es una nación. Es decir, que es una realidad por encima del concepto político de organización. Y hay otro punto que quisiera hacer referencia, y es cuando ha hablado de Ortega, que considero también un elemento importante. Ortega hablaba que cuando vivimos juntos no lo hacemos únicamente para estar juntos, sino para hacer algo conjuntamente. Es decir, y para eso, evidentemente, hay un proyecto de convivencia que es necesario e ineludible para forjar el concepto de nación. Claro, si no se entiende el pensamiento de Ortega, no se entenderá cuando él dice la nación no es algo que nunca está hecho. La nación está permanentemente haciéndose y deshaciéndose. Y luego, por último, bajo la concepción que usted ha mencionado de los dos puntos capitales de la nación, que son, en el caso de la nación española, la monarquía y el cristianismo, habría que afirmar el pensamiento de Donoso Cortés cuando hablaba de la nación como una doctrina de carácter histórico nacional. Es decir, que en ese aspecto la nación sería un destino histórico nacional que está muy por encima de las realidades individuales. Nada más, era lo que quería apuntar. Gracias. Perfecto, o sea, me parece muy bien la opinión que ha planteado. No la comparto al 100%, pero vuelvo a decir lo mismo, es la percepción de cada uno. Y las citas, es cierto que me hubiera gustado haberlas incorporado. En eso tiene razón. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esta charla tan interesante que a uno lo ha hecho repasar una cantidad de cosas de historia. ¿No se podría señalar de que ya España era una nación cuando se descubre América y se coloniza todo medio mundo? No es España ya el país que es nación. O sea, ya no hay el concepto de nacionalidad totalmente, porque es España en la que está presente en todos los países que se conquistan. Y allá llaman a los colonizadores, pues, españoles. Sí, seguramente les llamarán españoles, pero quien fue a colonizar América fue Castilla. O sea que realmente fue así, o sea, fue Castilla quien financió la expedición y luego los conquistadores que fueron por allí, todos los que usted conoce seguramente mejor que yo, Hernán Cortés, Pizarro, Cabeza de Vaca, bueno, eran de Castilla. O sea que verdaderamente esto es así. Sí que esto es una opinión, una especulación mía, He leído a alguien en ese sentido, pero bueno, yo lo que creo es que ha habido una tendencia en la historia a identificar Castilla con España, en general. Le voy a poner un ejemplo un poco traído por los pelos, pero un ejemplo. Yo, preparando esta ponencia, se me ocurrió en un momento determinado empezar a preguntar a la gente de mi alrededor, amigos, parientes, etcétera. Fernando de Aragón, el rey católico, ¿qué ordinal era? ¿Qué Fernando era? Creo que aproximadamente, se lo pregunté a 23 o 24 personas de distintas edad, educación, etc. Bueno, pues hubieron, creo que fueron 3 o 4 que no lo recordaban, no
no pasa nada, no recuerdo mal. Pero el resto me dijeron Fernando V. Pues no, era Fernando II. Fernando V de Castilla, pero él no fue nunca rey de Castilla. A pesar del acuerdo que hicieron en Segovia él y su mujer, pero él nunca fue rey de Castilla. Y prueba de ello es que cuando se murió su mujer terminó volviéndose a Aragón. Entonces, parece que hay una tendencia a eso, a castellanizar. Probablemente sea consecuencia, si es que tengo razón en ello, que puedo estar equivocado, probablemente sea consecuencia precisamente de la actuación de Felipe V cuando por fin se termina la Guerra de Sucesión, llegan los decretos de nueva planta y prácticamente anula lo que es la corona de Aragón. Y claro, castellaniza Aragón. Probablemente sea un poco consecuencia de ello. Tampoco me atrevo a afirmarlo rotundamente, pero es posible que sea eso. Y entonces hay, en mi opinión, una cierta confusión o tendencia a confundir la historia de Castilla con la de España, me parece a mí. ¿Pasa allí detrás a Rafa? No, muy breve. Usted ha mencionado en 2 ocasiones que Castilla financió el descubrimiento de América. Yo me permito sugerirle la idea que fue un valenciano, un judío valenciano, Luis de Santángel, quien en realidad financió fundamental y básicamente el proyecto colonizador y de descubrimiento del Nuevo Mundo por los Reyes Católicos. Únicamente era esa matización de carácter eminentemente en defensa de la historia de Valencia. Para Castilla. Vale, por favor. Perdone un segundo, tranquilos. Vamos a ver, hasta donde yo sé, y puedo estar equivocado, y si estoy equivocado lo reconoceré inmediatamente, hasta donde yo sé, Luis Santángel fue un señor que le prestó el dinero a Isabel la Católica. A Isabel la Católica, a reina Isabel, de Castilla. hasta donde yo lo sé. Entonces, vamos a ver, vamos a suponer que yo voy a un banco, al Banco Santander, le pido un préstamo de 20 millones y da la casualidad que me lo da. No sé por qué, pero a lo mejor me lo da. Y yo con esos 20 millones financio un viaje alrededor del mundo con mi mujer. Bueno, el que ha financiado el viaje alrededor del mundo, o se lo pago a mi mujer o se lo pago a mis hijos. El que ha financiado el viaje de mis hijos alrededor del mundo soy yo. Yo le debo el dinero al banquero, pero yo soy yo el que se ha endeudado para financiar un proyecto determinado. Entonces, está claro que Luis Santángel fue el que soltó la tela, pero el proyecto, yo creo, y hay que reconocérselo, que fue de Isabel la Católica, y fue ella la verdad, la que se jugó la cara. Y prueba de ello es que la corona de Aragón no pudo comercializar con las Indias porque era una conquista de Castilla. Ni Francia, porque eran otros países. No podían comercializar, solamente los castellanos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle a José Luis. Muchísimas gracias, José Luis, es siempre un placer. A todos ustedes emplazarles esta